Hipertensión arterial sistémica en base a nuestra bibliografía Harrison. Vamos a basarnos en las dos últimas ediciones de Medicina Interna de Harrison, que es la 19ª y la 20ª edición. Además, para tener un poco actualizado el tema, vamos a ver qué dicen las guías en cuanto a la detección, evaluación, manejo de la hipertensión arterial sistémica. ¿Por qué es importante las guías o las últimas actualizaciones? Porque, por ejemplo, en el libro de Harrison, para nuestro examen de la residencia médica, todavía existe el término de prehipertensión. Miren, tanto en la 19ª como en la 20ª edición. Mientras que en las guías ya no está el término de prehipertensión. Es decir, simplemente lo clasifican como normal, elevado e hipertensión, estadio 1 y estadio 2. Algunos detalles que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué es tan importante la hipertensión arterial? Porque ¿qué impacto tiene? Tiene impacto sobre la mortalidad, sobre los fallecimientos. Miren, en el mundo, 7.6 millones de fallecimientos a causa de esta enfermedad. Es decir, aproximadamente del 13 al 15% del total. Y esto ha sido pregunta de examen en los exámenes previos de ingreso al examen a la residencia médica. Por ejemplo, ¿qué enfermedades duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular? Es decir, la hipertensión duplica estas enfermedades. La cardiopatía coronaria, es decir, la angina estable, inestable, el síndrome coronario agudo con y sin elevación del segmento ST, el choque cardiogénico, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad cerebrovascular, tanto en sus dos variantes, la isquémica y la hemorrágica, la insuficiencia renal y la arteriopatía periférica. Si nosotros vemos ahora, ¿realmente funciona el tratamiento antihipertensivo? Claro que sí. Se ha demostrado que aminora claramente los riesgos de enfermedad cardiovascular y renal, tanto también las enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué vamos a sacar de importante a la epidemiología? La encuesta nacional de exámenes de salud y nutrición se ha hecho un estudio famoso que es el estudio NANES, el cual se va haciendo cada año, se van actualizando. Y este dato es importante porque también está en nuestra bibliografía en Harrison, el cual refiere que en el año 2005 al 2008 estimó que el 30% de los en Estados Unidos tenían hipertensión. Es decir, de cada 100 personas, 30 personas tenían hipertensión arterial sistémica, es decir, ya diagnosticada con una presión arterial más de 140/90. Imagínense. Posteriormente, además, muestran que solo la mitad, del 50.1% de las personas que tienen hipertensión tienen controlada su presión arterial, es decir, por debajo de 140/90. Es decir, de todos estos pacientes, de este 30%, solo la mitad tiene controlado la hipertensión arterial y el otro porcentaje no está controlado. Además, sabemos que el 90% de estos pacientes van a desarrollar en una edad madura o avanzada. Ejemplo, las mujeres de 60 años, las presiones sistólicas son mucho mayor a comparación de los varones. Pero para esto nosotros debemos entender que hay una predisposición genética. Tenemos algo genético que nos va a predisponer a esta enfermedad. Pero aparte de esto, aparte de la genética, que influye en un 15 al 35%, es decir, no es la única causa, porque también hay factores ambientales, está involucrado el alcohol, el estrés psicosocial, los bajos niveles de actividad física, además la obesidad. Se sabe que el 60% de los hipertensos tienen sobrepeso. Es decir, es una enfermedad de causa multifactorial. ¿Ok? Multifactorial. Es decir, que involucran muchas variables. Ahora, si nosotros hacemos números en cuanto a la parte epidemiológica, debemos tener ciertos datos. Por ejemplo, ¿cuánto es la prevalencia de hipertensión arterial sistémica? Esto depende. 33.5%
en sujetos de raza negra sin antecedentes o sin ascendientes latinoamericanos, 33.5. Es decir, que parece ser que a las personas de raza negra les afecta más. El 28.9% en sujetos caucásicos sin antecedentes latinoamericanos. El 20.7% de descendientes latinoamericanos. Más o menos nosotros entraríamos en esto, ¿no? 20.7 más o menos nuestra prevalencia. Ahora alguien dirá, ¿y en Bolivia cuánto es nuestra prevalencia de hipertensión arterial sistémica? Estos datos los deben tener el Ministerio de Salud o los sedes departamentales. ¿Cuánto es la prevalencia de hipertensión arterial sistémica en personas mayor o igual a 60 años? Es decir, ¿será entre 20 y 30%? La respuesta es del 65.4%. Es decir, más de la mitad de los pacientes, más de 60 años, tienen hipertensión arterial sistémica. Por eso la importancia y el impacto de esta enfermedad de saber diagnosticar, tratar y saber cuándo derivar a los demás médicos especialistas, al nefrólogo, al cardiólogo, al intervencionista, al endocrinólogo, etcétera, etcétera. El factor hereditario, ¿qué porcentaje influye en la adquisición de hipertensión arterial? Ya habíamos comentado entre un 15 al 35%. Ahora, cuando se trata de gemelos, ¿qué tanto el componente o la variable hereditaria influye en tener hipertensión arterial? En varones 60% y en mujeres del 30 al 40%. Son pequeños datos que debemos saber para ver cómo está la epidemiología. ¿Es importante para que nos pregunten en el examen? Puede ser, ¿no? Tiene una relevancia interesante de estos porcentajes en cuanto a esta enfermedad. Escriba los genes involucrados. Ahora, sabemos que de un 15 al 35% está involucrado la parte genética, pero ¿qué genes? Entonces, lo que refiere a nuestra bibliografía es que hay involucrados ciertos genes, como por ejemplo la aducina alfa. Este gen predispone a la mayor absorción de sodio, es decir, mayor absorción de sodio en los túbulos renales. Y este sodio, por mecanismos osmóticos, porque esto es un osmolito activo, sabemos que va a retener agua. Y al retener agua, sabemos que va a aumentar el volumen circulante efectivo, por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Pero además se ha involucrado el gen del receptor de la AT1, que vamos a ver ahorita con la angiotensina, el gen de la aldosterona sintasa, el gen del péptido natriurético auricular y los genes de los receptores adrenérgicos beta 2. Obviamente hay muchos más genes involucrados, pero por lo menos nuestra bibliografía los menciona estos genes. Ahora, vamos a ver, ya sabemos qué es la hipertensión, cómo está la epidemiología a nivel internacional y vamos a ver ahora los mecanismos de hipertensión, es decir, cómo sucede esto. En resumen, alguien diría, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Primero debemos entender algo básico. Primero partir desde la fisiología. La presión arterial depende del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica o la resistencia vascular sistémica. Bueno, el gasto cardíaco además depende de dos variables, que es el volumen sistólico o volumen latido y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico o el volumen de latido además depende de precarga, depende de la contractilidad y depende de la poscarga. ¿Vale? Esta precarga, ¿qué significa? Es la cantidad de volumen que está circulando en nuestros vasos sanguíneos. Es decir, ok, por ejemplo, si yo digo aumentemos la precarga, nosotros vamos a dar, digamos, cristaloides, sueros, ¿no es cierto? Aumentamos la precarga. Es decir, y cuando nosotros nos referimos, está tumbándose la precarga, es porque se está perdiendo sangre,
¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos, está perdiendo. A eso se refiere con precarga. La contractilidad, por supuesto, es el ventrículo izquierdo, el derecho, está involucrado en el gasto cardíaco. Y la poscarga es la fuerza que impide cuando el ventrículo izquierdo tiene que sacar ese volumen por cada latido, ¿no es cierto? Y estos van a estar involucrados en todo este proceso. Mientras que la resistencia vascular sistémica o periférica va a estar involucrada por dos variables, que es la parte estructural vascular, además de que está involucrada la función vascular. ¿Ok? Es decir, todo lo que es la pared, ¿no?, todo lo que es la túnica íntima, la media, la adventicia, y la función, es decir, el óxido nítrico, los canales que están involucrados, la endotelina. Ahora, como ya sabemos la ecuación, cómo se controla la presión arterial, debemos recordar cómo está controlado toda esta ecuación de la presión arterial. Para esto vamos a involucrar al volumen intravascular, el líquido que está rondando dentro de los vasos sanguíneos, el sistema nervioso autónomo y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y los mecanismos vasculares. Para esto vamos a comenzar con el volumen intravascular. El volumen intravascular es un determinante, es una variable para controlar la presión arterial a largo plazo. Ojo, posible pregunta de examen. A largo plazo. Es decir, dentro del vaso sanguíneo está este volumen que depende de muchas variables, pero acá simplemente vamos a citar el cloruro de sodio. Por supuesto que depende de las proteínas, por supuesto que depende de la glucosa y de otros osmolitos, pero acá vamos a hacer hincapié al cloruro de sodio. Es el determinante importante, eficaz para controlar el volumen extracelular. Ahora, cuando se aumenta el cloruro de sodio, por supuesto que se expande el volumen intravascular por el fenómeno de la ósmosis. Cuanto más osmolitos tengamos acá, estos van a traer agua. Por lo tanto, si aumento el agua, va a aumentar la precarga. Y si aumenta la precarga, va a aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Ahora, además de esto, para que el cuerpo, por ejemplo, yo estoy consumiendo en un almuerzo o en una cena más de 10 gramos de cloruro de sodio, de sal, ¿ok? Porque me gusta la comida salada. Pero el cuerpo trata de regular, ¿ok? Lo regula, lo trata de eliminar ese sodio excedente. Para esto existe un fenómeno que se denomina la presión arterial natriuresis, es decir, lo comienza a eliminar por un momento ese sodio, pero no por completo. Para eso está involucrado se incrementa la filtración glomerular, disminuye la capacidad de absorción por los túbulos renales que están involucrados como el factor natriurético auricular, y de alguna manera se va a quedar una cantidad de sodio que va a retener agua y va a predisponer a la hipertensión arterial sistémica. Por eso se ha recomendado que para no tener hipertensión o como medidas de modificadores del estilo de vida, es que está recomendado menos de 6 gramos de cloruro de sodio para evitar este mecanismo fisiopatológico que involucra a la hipertensión. Ahora, también está involucrada el sistema nervioso autónomo. Lo importante es que esto regula la presión arterial a corto plazo, ¿ok? A corto plazo. Pero sabemos que los factores hormonales y los volumétricos regulan la presión arterial a corto plazo. Cuando nosotros referimos sistema nervioso autónomo, vamos a ver al simpático y al parasimpático. Acá específicamente lo vamos a involucrar al sistema nervioso simpático. Este sistema con otros componentes van a sintetizar catecolaminas, van a liberar catecolaminas. Tenemos la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina. Estos componentes, estas catecolaminas, van a actuar en diferentes receptores, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá
digamos, la noradrenalina o norepinefrina, esto se va a actuar en un receptor. Estos receptores pueden ser los alfa-1 o los alfa-2. Los alfa-1, ¿qué tienen que tener importancia? Porque pueden ser posible pregunta de examen. Estas están situadas postsinápticamente, es decir, digamos acá tenemos una parte del axón. Esta es la membrana presináptica. Esta es la membrana postsináptica. Acá tenemos el receptor. ¿Okay? Ahí se va a encontrar estos receptores. ¿Y qué es lo que hacen cuando se une a estos receptores alfa-1? Van a producir vasoconstricción, es decir, apretan los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y este receptor alfa-1, por ejemplo, si yo tengo acá noradrenalina o norepinefrina, tengo adrenalina y tengo dopamina, el receptor al que va a preferir de estos tres es primero la noradrenalina, es a la que le prefieren primero, después viene la adrenalina y la dopamina. Bueno, pero este receptor alfa-1 no solamente interviene en la vasoconstricción, sino que también estimula a la reabsorción de sodio por el riñón, es decir, aumenta el volumen intravascular. Ahora, ¿qué pasa con los receptores alfa-2? La función es crear una retroalimentación negativa, ¿ok? Es decir, lo contrario a lo que produce el alfa-1, ¿ok? Si este produce vasoconstricción, los alfa-2 indirectamente van a producir vasodilatación o por lo menos neutralizar al alfa-1. No significa que produzca vasodilatación, por lo menos la neutraliza. Ojo con esos términos. Por eso dice que tiene una retroalimentación negativa, es decir, hace que estas catecolaminas no sean sintetizadas de manera constante o abruptas. También inhibe la liberación de la noradrenalina. Bueno, entonces ustedes ya estarán viendo, por ejemplo, si acá teníamos el determinante, el sodio, el cloruro de sodio, entonces alguien dirá, debemos de consumir una cantidad de sodio, debemos disminuir y aparte podremos comenzar a usar o a eliminar este cloruro de sodio. ¿Y cómo lo hacemos eliminar dentro del cuerpo? Pues usaremos diuréticos. Todo este mecanismo fisiopatológico va a involucrar al manejo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a usar como tratamiento para frenar, para paralizarlo al sistema nervioso autónomo? Vamos a usar antagonistas de los receptores alfa-1 y vamos a usar agonistas del alfa-2, como vamos a ver ciertos fármacos. Si nosotros entendemos toda esta fisiopatología, para dar el tratamiento y las comorbilidades o la elección del antihipertensivo está involucrado en la fisiopatología. Ahora, veamos. Los receptores alfa tienen mayor avidez. Ahí está. Dijimos noradrenalina o adrenalina o dopamina. La noradrenalina, ¿vale? ¿Dónde se encuentran los receptores alfa-1? Es decir, presináptico, se encuentran en la hendidura sináptica, postsináptico. Recordemos que se encuentran postsinápticos. Puede ser en el músculo liso, que esta desencadena vasoconstricción. ¿Dónde se encuentran los receptores alfa-2? Se encuentran estas en la parte presináptica, ¿ok? De los nervios postganglionares que sintetizan noradrenalina. Y sabemos que por lo menos neutraliza las funciones de los receptores alfa-1. ¿Cuál es la función del receptor alfa-2? Habíamos comentado que actúa como controladores de retroalimentación negativa e inhibe la liberación de la noradrenalina. ¿Cuál es la función de los receptores alfa-1? Habíamos comentado de aparte de que realiza vasoconstricción y otro es la función de realizar la reabsorción de sodio. ¿En dónde? En el estómago, en el intestino delgado, en el hígado. ¿En dónde? En los riñones. ¿No es cierto? En los riñones. Muy bien. Ahora vamos a meternos a los receptores beta. ¿Ok? Vamos a ver, ustedes por farmacología van a leer que están los receptores beta 1, beta 2, beta 3,
las diferentes, en qué situaciones fisioanatómicas se encuentran y sus respectivas funciones. Pero vamos a involucrarlos a dos, ahora en este caso, al beta 1. ¿Qué es lo que hace el receptor beta 1? Esto lo que hace es aumentar el gasto cardíaco, pero alguien dirá, pues el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, depende del volumen sistólico. ¿De cuál de los dos? Específicamente, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ok? Aumenta las contracciones del corazón y por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno, ¿ok? Aumenta el consumo de oxígeno del miocardio. Por eso es que ustedes van a darte cuenta, como también intervienen los receptores beta 1, ¿puedo dar antagonistas de los beta 1? Por supuesto que sí. Y vamos a ver que estos antihipertensivos están mejor indicados en los pacientes que tienen cardiopatía, por ejemplo, ¿no? Que tienen una cardiopatía isquémica. Pero estos receptores beta 1 no solamente hacen esto. Vamos a ver que estos también tienen otras funciones. Por ejemplo, vamos a ver ahora los receptores beta 2. Los beta 2 tienen la función de vasodilatación, pero específicamente lo que hacen en el pulmón, que es donde más nos interesa, donde van a comenzar a realizar broncodilatación. ¿Ok? Broncodilatación. Relaja los músculos lisos de los vasos sanguíneos. Y los vasoreceptores, sabemos que estas van a controlar también la presión arterial. ¿Por qué? Porque cuando se distiende estos vasoreceptores que están ubicados en el seno carotídeo y en el callado aórtico, van a hacer que disminuyan la estimulación simpática y disminuya la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bueno, y estos vasoreceptores se adaptan a aumentos sostenidos de la presión arterial. Ahora, vamos a ver algunas preguntas. ¿Qué produce la activación de los receptores beta 1? Produce el aumento de la frecuencia cardíaca y aumenta las contracciones del miocardio. Además, aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Esos debemos tener en cuenta. Ahora, pero además, habíamos comentado que la otra función de estos receptores beta 1 estimula la liberación de renina. Ojo con esto, renina. Otra pregunta, ¿qué produce la activación de los receptores beta 2? Ya habíamos comentado. Relajación, broncodilatación. ¿Ok? ¿Qué es la taquifilaxia? La taquifilaxia es la disminución del número de receptores que puede ser a consecuencia de altos niveles sostenidos de catecolaminas. ¿Dónde actúa la clonidina? En los receptores alfa 2. Esto es un agonista. ¿Por qué es importante esto? Porque pues recuerden acá cuando les había comentado, cuando teníamos acá los receptores alfa 1, alfa 2, sabíamos que habíamos comentado que podíamos usar agonistas del alfa 2 y una de ellas es acá la clonidina. Esta pregunta va directamente a esto. ¿Ok? ¿Dónde actúa la clonidina? Son agonistas de los receptores alfa 2, por lo tanto bajan la presión arterial. Y como un resumen, el alfa 1 lo que hace es vasoconstricción, incrementa la resistencia periférica, incrementa la presión arterial, produce midriasis. Acuerden esto. ¿Cómo se van a acordar si produce miosis o midriasis? Cuando una persona, por ejemplo, se está escapando, tenemos una víbora o un animal salvaje que nos asuste, nosotros nos asustamos, se activa el sistema nervioso simpático y las pupilas se dilatan, ¿no? Se dilatan las pupilas porque estamos asustados. Eso se denomina midriasis, ¿no? La dilatación pupilar. Y por lo tanto, incrementa la presión y los esfínteres a nivel de la vejiga. Los alfa 2 es lo contrario, inhibe la liberación de la
norepinefrina o noradrenalina inhibe la liberación de la acetilcolina e inhibe la liberación de la insulina, ¿vale? Y los beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, por eso se produce taquicardia, incrementa la lipólisis, incrementa la contractilidad miocárdica e incrementa la liberación de la renina. Ojo con eso. Y los beta 2 habíamos dicho que producen broncodilatación, vasodilatación, ¿no? Broncodilatación, vasodilatación, incrementa en la parte del hígado la glucogenólisis, incrementa la liberación del glucagón y relaja el músculo uterino involucrado en la parte de ginecología obstetricia, que hay varios medicamentos, como por ejemplo la ritodrina, que son agonistas de los receptores beta 2. ¿Ok? Muy bien. Otro componente involucrado es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto ya lo deben de saber a profundidad, pero vamos a hacer hincapié en hipertensión. Sabemos que este sistema de renina-angiotensina-aldosterona regula la presión arterial. ¿Por qué? Por dos mecanismos. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente del cuerpo. ¿Ok? Es más potente por vasoconstricción. Y otro mecanismo es porque estimula la retención de sodio en los riñones. Por lo tanto, esto también predispone al aumento del volumen intravascular. Este sistema que ustedes conocen ampliamente. El angiotensinógeno es sintetizado por el hígado, ¿no? Es sintetizado. Y la renina es la que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esto está viajando por el vaso sanguíneo y se va al pulmón. Y en el pulmoncito tenemos ahí la enzima convertidora de angiotensina y lo convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y este es el vasoconstrictor potente. Pero para que tenga ese efecto debe actuar en uno de sus receptores, que es la AT1. Esta AT1 produce ese fenómeno, además comienza a estimular la síntesis de la aldosterona, que es un mineralocorticoide que estimula a la reabsorción de sodio y a la eliminación de potasio e hidrogenión. ¿Ok? Ahora, la enzima convertidora de angiotensina, también denominada cininasa 2, es donde la bradicinina lo convierte en péptidos inactivos, porque la bradicinina más o menos tiene un efecto relajador, vasodilatador. ¿Ok? Entonces, hace que se inactiven esos componentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la renina? La renina, lo que pasa es que tenemos acá la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. ¿No es cierto? Acá tenemos a estos costados unas células que son las células yuxtaglomerulares. Y a este costado tenemos unas células especializadas que es la famosa mácula densa. Acá va a detectar la menor cantidad de sodio junto con la rama ascendente de la nefrona, de los túbulos. Entonces, cuando detecta este transporte de cloruro de sodio en menor cantidad, por lo tanto, se estimula la secreción de la renina por las células yuxtaglomerulares. Además, la disminución de la presión arterial en la arteria aferente, acá también estimula la síntesis de renina. Es decir, ¿qué cosas estimulan a la síntesis de renina? Además, el sistema nervioso simpático a través de los receptores beta 1 también van a estimular a la secreción de renina. Entonces, 3 componentes, posible pregunta de examen. Y esta renina, habíamos comentado que todo ese mecanismo del angiotensinógeno, en angiotensina, bla, 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 van a hacer que hagan la vasoconstricción y a la retención de sodio. Pero estos componentes no solo sintetizado en la renina o el angiotensinógeno, la angiotensina en el hígado, que es convertida en el pulmón, etcétera, sino que también hay en otros órganos donde son sintetizados localmente. Y esto es
Lo mismo, el mismo esquema que habíamos comentado, donde la angiotensina va a actuar en sus dos receptores. El AT1, que produce vasoconstricción, estimula la síntesis de aldosterona, tiene una acción celular directa en los vasos sanguíneos. Ojo con esto, ojo. La angiotensina no solo produce vasoconstricción, que es un conocimiento, digamos, básico. Además, produce la proliferación de músculo liso. Es decir, digamos que yo tengo un vaso sanguíneo acá, tenemos acá su endotelio, un epitelio plano simple, y vamos a tener la túnica media, que es acá. Esta túnica media sabemos que está formado por músculo liso. Este receptor o este angiotensina 2 estimula esta proliferación, es decir, estimula la aterosclerosis. ¿Ok? Pero no es suficiente hasta ahí, sino que en el corazón, aquí tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, en el corazón, produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, es decir, de todo el corazón. Comienza a estimular a que se comiencen a hipertrofiar los miocitos del ventrículo izquierdo. Por eso ustedes van a ver que a dar un inhibidor de la enzima de la conversión de la angiotensina, los YECAS o los ARAS, van a inhibir la remodelación o van a estimular una remodelación del ventrículo izquierdo. Ojo con eso. Mientras que los receptores AT2 inhibe, es decir, aparte de ser vasodilatador, inhibe la proliferación celular y la formación de matriz extracelular, mejorando la remodelación vascular, es decir, evita la aterosclerosis, inhibe la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando se hace el bloqueo del receptor AT1, induce el incremento de la actividad también de la AT2. Por eso es que los YECAS, por ejemplo, en cardiopatía isquémica, no necesariamente la prescribimos como un antihipertensor. Estamos indicando para que haga un remodelamiento del ventrículo izquierdo y inhiba el proceso de la aterosclerosis. Ahora, este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, sabemos que también son sintetizadas en otros órganos a nivel local. Ahí está otra vez. El exceso de angiotensina 2 estimula la proliferación de la aterosclerosis, hipertrofia cardíaca y la insuficiencia renal. Es decir, la aldosterona no solamente había sido un vasoconstrictor. Ahora, la angiotensina 2 también estimula la síntesis y secreción de la aldosterona. Pero la aldosterona no es solamente el único que le manda es la angiotensina 2. También es dependiente de la síntesis de potasio. Es decir, si tenemos mucho potasio, tenemos hipercalemia, aumenta, es un estímulo para sintetizar aldosterona. ¿Por qué? Pues necesita eliminar potasio. ¿Ok? También cuando incrementan las concentraciones de ACTH, también estimula a la liberación de la síntesis de la aldosterona. Es decir, la aldosterona tiene muchos estimulantes y muchos inhibitorios para que se puedan sintetizar o inhibir esta aldosterona. Ahora, ¿dónde se sintetiza la aldosterona? Pues fácil, ¿no? En las glándulas suprarrenales. Tenemos acá los riñones, suprarrenal, encima del riñón. Acá tenemos la glándula suprarrenal y esta glándula suprarrenal tiene la corteza, ¿no? Tiene la zona fascicular, la zona reticular, la zona medular, bla, bla, bla. La zona glomerular, esta zona de forma de glomos, van a sintetizar la aldosterona. ¿Ok? Muy bien. Esta aldosterona, hayamos comentado lo que hace en el riñón, es jalar sodio e eliminar potasio e hidrogeniones. ¿Ok?
¿Por qué les estoy dando con hidrogeniones? Porque ustedes ya van a analizar si produce acidosis o alcalosis metabólica, por supuesto. Acá tenemos otro esquema para que ustedes puedan entender de manera sencilla. Lo que pasa es que aquí tenemos acá la arteriola aferente. A su costado tenemos las células yuxtaglomerulares. ¿Quién sintetiza la renina? Las células yuxtaglomerulares. ¿Por qué? Porque disminuye aquí el flujo sanguíneo, la mácula densa detecta la disminución de sodio, la concentración de sodio y detecta el flujo, porque aquí hay barroreceptores. También aquí hay receptores beta 1. Entonces, al sintetizar la renina, va al torrente sanguíneo y el hígado está sintetizando, liberando el angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno por la renina es convertida en angiotensina 1, va a los pulmones, aquí la enzima convertidora de angiotensina la vuelve en angiotensina 2, y la angiotensina 2 produce la vasoconstricción, pero cuando va a la glándula suprarrenal, a la corteza adrenal, a la zona glomerular específicamente, estimula la síntesis de aldosterona y aquí tenemos reabsorción de sodio, eliminación de potasio e hidrogeniones. ¿Ok? Pero además, esto es un mecanismo para mantener la presión arterial, porque además, como se detecta disminución de flujo, también se sintetiza la hormona antidiurética y este estimula en los túbulos de la nefrona a comenzar a expresar receptores que son las acuaporinas para consumir o para comenzar a captar agua. Bueno, muy bien, y terminamos con esto. La aldosterona, otra vez, estimula la retención de sodio e eliminación de potasio e hidrogenión. ¿Ok? Entonces, cuando hay una hiperfunción de la aldosterona, como ustedes van a ver que es una causa de hipertensión arterial secundaria, me dicen hiperaldosteronismo. No, yo no sé si es primario, secundario, si es por un adenoma, si es por una hiperplasia suprarrenal, no sé, pero sé que hay hiperaldosteronismo. Es decir, hay aumento en la cantidad de sodio, disminución de potasio, ¿ok? Hay hipocalemia con alcalosis metabólica, ¿ok? Con alcalosis. ¿Cómo se van a acordar si es acidosis o alcalosis? Recuerden que la acidosis por el aumento de cantidad de hidrogeniones, casi siempre se acompaña con hipercalemia. Es decir, este hidrogenión que está muy abundante en la parte extracelular, tiene que, de alguna manera, la célula tratar de compensar a un pH neutro. Entonces este hidrogenión ingresa a la célula, pero no ingresa el hidrogenión y a la vez sale el potasio. ¿Ok? Entonces hay acidosis, ¿ok? Acidosis con hipercalemia. Y cuando hay alcalosis al revés, tenemos alcalosis con hipocalemia, ¿vale? Ojo, habíamos comentado que el angiotensinógeno estimula la aterosclerosis, haciendo que haya hipertrofia del músculo liso en la túnica media de los vasos sanguíneos, y también en el ventrículo izquierdo produce la hipertrofia ventricular izquierda. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con la aldosterona. La aldosterona también estimula la fibrosis cardíaca. ¿Ok? Es decir, que el ventrículo izquierdo ya no es blandito, sino que es rígido porque hay fibrosis. Y esta fibrosis cardíaca predispone a una disfunción diastólica. Por eso es que ustedes van a leer en el libro de Harrison que la manifestación temprana, o sea, lo primero que se va a identificar es una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Y eso se va a diagnosticar con ecocardiografía, que lo vamos a ver en falla cardíaca. ¿Ok? Por eso es cuando nosotros damos un antagonista de la aldosterona, como por ejemplo la espironolactona, va a evitar esta fibrosis cardíaca y no necesariamente la damos como un diurético ahorrador de potasio, sino que damos como evita la fibrosis cardíaca.
¿Ok? Entonces acá tenemos la espironolactona antagonista de la aldosterona, evita la fibrosis cardíaca inducida por la aldosterona. Cite las acciones de la angiotensina 2 en su receptor AT1. Es un vasopresor potente, pero además estimula la arteriosclerosis y además estimula la proliferación de miocitos en el ventrículo izquierdo. Estimula la secreción de la aldosterona, por supuesto, estimula la proliferación de miocitos, interviene en la patogenia de la aterosclerosis. Entonces la angiotensinógeno no solamente había sido un vasoconstrictor, sino que además tiene otras 3 funciones importantes de esta proteína. Cite las acciones de la angiotensina 2 en su receptor AT2. Es un vasodilatador, estimula la excreción de sodio, inhibe la proliferación celular y la proliferación de la matriz, es decir, esto pues en los vasos sanguíneos y en el corazón. ¿Dónde actúa la aldosterona? Habíamos comentado que es sintetizada en la zona glomerular de las glándulas suprarrenales, pero ¿dónde actúa? En el riñón. ¿Pero en dónde específicamente? En las células principales del túbulo colector, absorbiendo sodio, secretando potasio e hidrogenión. La hipersecreción de la aldosterona, ¿qué provoca? Pues como elimina potasio y estimula sodio, va a provocar hipernatremia, va a provocar hipocalemia y por la hipocalemia va a provocar alcalosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Hipocalemia y alcalosis. Otras funciones de la aldosterona, lo mismo que los YECAs, ¿no? Provoca fibrosis miocárdica del ventrículo izquierdo, nefroesclerosis e inflamación y remodelación vascular. ¿Ok? Y por último, los mecanismos vasculares. Estos mecanismos vasculares dependen del radio interno, es decir, el lumen, y depende de la distensibilidad de los vasos sanguíneos. ¿Cómo está la compliance y la elastancia? Sabemos que aquí se viene la angiotensina 2 y viene la aldosterona. Estos me van a provocar fibrosis, me van a provocar hipertrofia de estos músculos lisos en los vasos sanguíneos y por lo tanto estos se van a poner más rígidos, ¿no? Va a estar mayor rigidez y va a aumentar el espesor de la túnica media del vaso sanguíneo. Y cuando disminuye este radio interno por la ley de Poiseuille, esto es fisiología básica, va a aumentar el flujo. Aumenta el flujo, aumenta la resistencia. Entonces, al aumentar el flujo y al aumentar la resistencia, por lo tanto, esto va a aumentar la presión arterial. Por eso, todos vamos a llegar a este fenómeno, ¿no? De tanta comida chatarra. Todos vamos a llegar a esto. Y por eso que los ancianos aumenta la prevalencia de hipertensión. Cada vez hay más hipertensión, más infarto, más enfermedad renal crónica, más enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico hemorrágico. Todo lo que nosotros vemos en medicina interna es todas esas complicaciones de la hipertensión. ¿Ok? Nada más para leer. La remodelación por hipertrofia, esta hipertrofia es estimulada por el angiotensinógeno, por la aldosterona, disminuye el calibre interior del vaso sanguíneo, por supuesto, disminuye todo lo que es el lumen, por lo tanto aumenta la resistencia periférica y por lo tanto aumenta la presión de pulso. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ustedes van a ver en los ancianitos que tienen presión arterial sistólica de 130 y tienen una presión arterial diastólica de 60. Es decir, esta diferencial es amplia porque nosotros sabemos 120, 80. ¿Cuánto de diferencial tenemos acá? 40. Entonces la presión de pulso tiene 40. ¿Cuánto acá de presión diferencial? 40, 50, 70, ¿no? 70 de presión. Este aumento de la presión de pulso significa que hay mayor resistencia, ¿no? Que hay aumento, hay una rigidez. Por eso
vamos a ver que es mucho frecuente la presión arterial sistólica aislada, porque solo a veces la sistólica está aislada. Y hay una causa importante de solo elevación de presión arterial diastólica, como por ejemplo en el hipotiroidismo. ¿Ok? Entendiendo todas estas cosas, vamos a entender cómo es el tratamiento. ¿Cómo voy a inhibir el volumen vascular? Voy a disminuir el consumo de sodio, le voy a dar diuréticos. ¿Cómo voy a inhibir el sistema nervioso autónomo? Le voy a dar simpatocolíticos, voy a dar agonistas de los alfa-2. ¿Cómo voy a inhibir todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Le voy a dar analapril, losartán, los IECAS, ARAS. ¿Ok? ¿Cómo voy a ver ahora esta parte vascular? Que todavía no hay, bueno, sí hay medicamentos, pero todavía no están en estudios para dar una recomendación con un nivel de evidencia. Estos mecanismos vasculares están involucrados a la pared. Por ejemplo, tenemos acá el vaso sanguíneo, tenemos el endotelio. Ahí está el endotelio. Este endotelio, aquí en la membrana, tiene ciertos transportadores. Incluso comienza a liberar óxido nítrico, que produce vasodilatación. Comienza a liberar endotelina, que es un vasoconstrictor. ¿Ok? Es un vasoconstrictor. Dentro de estos componentes se han identificado varias alteraciones en estos transportes iónicos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos transportes? Son 3. El intercambiador de sodio e hidrógeno, el intercambiador de bicarbonato con cloro que depende del sodio, el intercambiador de bicarbonato cloro independientemente de los cationes, es decir, del sodio. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de esto? Se han identificado muchas alteraciones en este endotelio que, por ejemplo, a nivel celular hay mayor cantidad de calcio. Y el calcio estimula la contracción entre actina y miosina en todas estas miofibrillas. Por lo tanto, esto provocan a la vasoconstricción. Entonces, también estén involucrados. Como ustedes verán, hay varios sistemas muy grandes involucrados en la hipertensión arterial sistémica. Y esto es un pequeño resumen. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de transporte en el músculo liso vascular. Son 3, lo que habíamos comentado. ¿Cuál es la función de la endotelina? Es un vasoconstrictor. ¿Cuál es la función del óxido nítrico? Es un vasodilatador. Bueno, hasta acá la primera parte. Si tienen alguna duda, algún comentario o ustedes algo extra que hayan leído, lo pueden comentar en nuestro grupo de estudio y el fin de semana es nuestro simulacro. Muchas gracias.